Bueno, buenos días a todas y a todos. Damos comienzo al pleno ordinario del 14 de mayo de 2026. Empezamos con el punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? Pasamos al punto segundo, aprobación, si procede, de la desafectación del bien de dominio público del servicio público denominado Plaza de Abasto, el antiguo Mercado de Abasto. Tiene la palabra el señor secretario. Se procede a dar lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y de Patrimonio, que establece lo siguiente. Primero, con fecha 23 de marzo de 2026, se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación del bien de dominio público denominado Plaza de Abasto, antiguo Mercado de Abasto, sito en la Plaza San Pedro, calle Santa Teresa, número 5 de Villaverde del Río, con la referencia catastral que aparece en la propuesta, propiedad de este ayuntamiento del uso servicio público Mercado de Abastos, pasando a ser bien patrimonial. Segundo, con fecha 7 de mayo de 2026, se emitió informe favorable por los servicios técnicos sobre la oportunidad o necesidad de la desafectación del bien, según la legislación vigente, y en el que se hace constar que la presente desafectación no supone autorización de uso, cesión, arrendamiento, enajenación ni explotación del inmueble, actuaciones que deberán ser objeto de expediente independiente conforme a la normativa aplicable. Tercero, con fecha 23 de marzo, se emitió certificado de Secretaría sobre la anotación del bien en el inventario de bienes de este ayuntamiento. Cuarto, vista la propuesta de resolución emitida por el Secretario General de fecha 7 de mayo de 2026, se eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la desafectación del bien de dominio público de servicio público denominado Plaza de Abasto, antiguo Mercado de Abasto, situado en la Plaza San Pedro, calle Santa Teresa, número 5 de Villaverde del Río, con la referencia catastral que aparece en la propuesta, propiedad de este ayuntamiento, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial, así como su denominación a edificio Plaza San Pedro. Segundo, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que durante ese periodo se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el expediente estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Tiene la palabra Somos Villaverde. Buenos días. Nosotros no tenemos nada que objetar en esto. Sí queríamos hacer un inciso en lo que es el edificio en sí, que se viene pidiendo desde hace años en este pleno. Es que se le empieza a dar uso. Creo que el pueblo ya merece usar ese edificio que lleva ahí tanto tiempo. Pero lo que el punto refiere, nosotros no tenemos nada que objetar. Adelante, la voz de Villaverde. Buenos días. Sonia ha justificado, ¿no?, ella directamente. Vale, estupendo. Nosotros en la misma línea, no tenemos ningún problema con el punto, pero incidimos en que es un edificio que está muy cerca del abandono, en cuanto al uso, me refiero. Lleva muchos años cerrado completamente y no se sabe cuál va a ser su función, ni siquiera en qué condiciones está por dentro, porque el tiempo pasa y un edificio cerrado es como una casa cerrada. Es decir, cuando abres la puerta, pues te encuentras que necesitas otra inversión más para ponerlo a punto en la línea en que quieras darle uso para el pueblo. Ahí se ha hecho una inversión y esa inversión, pues evidentemente necesita que se ponga en marcha la actividad, que también desconocemos cuáles son los objetivos, cuál es el propósito, cuál es la idea. En cualquier caso, pues sí entiendo que hay muchas cosas que hay que atender, pero esta es una también. Se ha dicho aquí muchas veces en el Pleno, ¿vale? El grupo del PP tiene el turno de palabra. Pues nosotros vamos a votar a favor porque vemos que es el primer paso para darle utilidad, una nueva utilidad al recinto. Bueno, el grupo del PSOE tiene el turno de palabra. Voy a básicamente explicar muy brevemente. Lo que se ha hecho es que la intención del equipo de gobierno es poderlo ceder, como hemos desubicado a la Peña Sevillista del lugar que tenía en el antiguo edificio. La intención es reubicarlo en este nuevo edificio, ¿vale? Cederlo a la Peña Sevillista como estaba en las condiciones anteriores.
y simplemente este es el primer paso porque ese edificio no se depuró en su momento y sigue siendo aparecía como plaza de abasto, como edificio de plaza de abasto. Entonces hay que depurarlo jurídicamente y darlo de alta en el registro de la propiedad como obra nueva y como un edificio nuevo. Solo es que no se ve por dentro, no hay babe locales o algo de eso, o Sí. solo era el bar. Bueno, lo principal es el bar, después tiene, creo que era un kiosco de 3 locales, me dice el alcalde, ¿vale? Son 3 locales que habrá que adjudicar después, que son kioscos pequeños y de prensa. Una pequeña... Es que has comentado todo el procedimiento de declaración de obra nueva, de desafectación. Es curioso, pero no es la primera vez que ocurre, pero no me refiero a este gobierno, sino en general. Y es que no hay una continuidad, ¿sabes? Y es algo que da muchos dolores de cabeza después, y si se hiciera paralelamente o se terminara el expediente administrativo junto con él, ahorraría muchos plazos, muchos disgustos y tal. Yo no sé si Ismael está poniendo de su parte algo para resolver todo esto, pero... Imagínense cuando me dicen del equipo de gobierno de querer ceder ese espacio o a la hora de sacar concesiones de maniales para la explotación de kioscos o lo que sea, y me veo que el edificio que físicamente es una grada se llama Mercado de Abasto. Y catastralmente aparece como Mercado de Abasto. Es que se terminó y no se... Sí. Digo, aprovecho también, porque esto ha ocurrido también, por ejemplo, con las viviendas de titularidad municipal. Y aprovecho para recordar que hay una vivienda que una familia la tiene pagada desde hace ya 2 años y no puede hacer uso de ella porque aún quedan flecos administrativos, responsabilidades de esta administración. Yo sé que no viene a cuento, bueno, sí viene a cuento, pero que quiero decir que no es un tema, pero lo aprovecho porque esa familia está llamando permanentemente. Ha pagado ya el importe total de la vivienda. Y creo que es necesario que se le preste atención en el plazo más breve posible, porque es que es una cuestión ya de que esta administración tiene que cumplir con sus obligaciones y además no cuesta tanto. Ya hemos hablado sobre este tema y ahora creo que está el arquitecto o arquitecta, no sé, que puede hacer su informe técnico, que puede completar el expediente. Entonces, rogaría que se pusieran en contacto con la familia y que de alguna manera hubiera también una voluntad clara de ofrecer ese bien para que pueda escriturarlo, para que pueda hacer uso ya de él de manera privativa, ¿no? Bueno, quiero aclarar, vamos a ver, no es el único edificio del ayuntamiento que se encuentra en la misma situación. Por desgracia, tenemos la suerte de que, bueno, este hombre está haciendo todo lo que tiene y debe de hacer y puede hacer, porque es que la acumulación de trabajo es bastante importante. Sobre el tema de la vivienda, es verdad que no es solamente esa, hay más de una vivienda, Santiago, en esa situación. Lo conozco perfectamente, pero esta está depurada. O sea, esta está, digamos, en una fase final, porque hay otras donde hay que empezar por obra nueva, declaración de obra nueva, etcétera, etcétera. Pero esta es que se hizo en su momento toda la tira, y toda la tira está libre de polvo y paja. Lo que queda nada más es el expediente municipal. Así. Entonces, culminarlo. O sea, yo no estaría exigiendo si no estuviéramos en el punto en que estamos, sí, no, porque sí. el otro es verdad, si nos vamos a la calle Albero o nos vamos a Barriada de la Paz, pues ahí hay que empezar de cero. Lo que no se hizo en su momento hay que hacerlo ahora. Pero esta no, esta está depurada. Entonces yo creo que es necesario de prestarle la atención que merece. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pasamos al siguiente punto, revisión de oficio de la resolución número 924/2024 por la que se aprueba la modificación del listado definitivo de aspirantes para 9 plazas de limpiadora y otras actuaciones en el expediente del proceso de estabilización de limpiadora. Tiene el turno de palabra el señor secretario.
Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos, que establece lo siguiente. Visto expediente 7/2025 relativo al recurso potestativo de reposición contra la resolución del nombramiento en proceso de limpiador y estabilización presentado por doña Irene Pardo Torres en representación de don Antonio José Sarmiento Prieto, resuelto favorablemente mediante resolución de alcaldía número 396 de fecha 7 de mayo de 2025 y examinada la documentación que le acompaña en relación con el expediente de revisión de oficio de un acto administrativo, vista la provincia de la alcaldía de 7 de mayo en la que se justifica necesario proceder a iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la resolución 924/2024 por la que se aprueba la modificación del listado definitivo de aspirantes para 9 plazas de limpiador modificado por resolución de alcaldía 908/2024 por contener errores en el orden de puntuación propuesto por el Tribunal Calificador y en el cual se establece el nombramiento de las 9 aspirantes a limpiador y otras actuaciones en el expediente del proceso de estabilización de limpiador o limpiadora, visto el informe jurídico de la Secretaría General emitido en fecha 12 de mayo de 2025 sobre el régimen jurídico y procedimiento aplicable a la revisión de oficio, considerando que mediante acuerdo plenario de fecha 15 de mayo de 2025 se adoptó por mayoría absoluta de los presentes el inicio del expediente de revisión de oficio de la citada resolución, así como solicitar al Consejo Consultivo de Andalucía el preceptivo dictamen conforme al artículo 106.1 de la Ley de Procedimientos Administrativos, recibido el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía en fecha 22 de abril de 2026, junto a la presente propuesta de resolución, en el que se hace constar y se cita literalmente que en el presente caso se ha interpuesto recurso y que la Administración tiene la obligación de resolverlo y con esa resolución puede enmendar en los términos pretendidos la resolución en cuestión, haciendo innecesario un procedimiento de revisión de oficio que por definición es un instrumento excepcional. Considerando, por tanto, la innecesariedad de continuar la tramitación del expediente de revisión de oficio, pudiendo enmendar las actuaciones señaladas con la estimación del recurso de reposición planteado por el interesado, y visto que la aprobación corresponde al Pleno de la Corporación conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2, letra J, de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la resolución 924 de 2024 anteriormente citada, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, no declarar nulo de pleno derecho la resolución número 924 de 2024 por la que se aprueba la modificación del listado definitivo de aspirantes para 9 plazas de limpiador o limpiadora y otras actuaciones en el expediente del proceso de estabilización del limpiador, por cuanto la propia estimación del recurso de reposición planteado por el interesado conlleva la invalidación de las actuaciones llevadas a cabo en el proceso selectivo de referencia, por lo que se hace innecesaria la tramitación de este expediente de revisión extraordinario de oficio. Segundo, archivar las actuaciones llevadas a cabo en el seno de este expediente, así como ordenar el cierre del mismo, procediéndose a la regularización de la situación puesta de manifiesto en los antecedentes. Tercero, notificar a las personas interesadas el acuerdo del Pleno junto a los recursos pertinentes. Y cuarto, comunicar al Consejo Consultivo el acuerdo del Pleno de la resolución del procedimiento de revisión de oficio en el plazo de 15 días desde su adopción, de conformidad con el artículo 10.2 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Andalucía, aprobado el 13 de diciembre del año 2005. Tiene el turno de palabra Somos Villaverde. Bien, habiendo visto toda la documentación aportada, nosotros vamos a aprobar el punto, nada que objetar. Adelante, la voz de Villaverde. Sí, claro, nosotros vamos a aprobar el punto, pero sí es verdad que queríamos hacer algunas consideraciones. Bueno, sí, es verdad que es muy lento todo esto. Hay que ver lo que es el procedimiento administrativo. Pasa también como el procedimiento judicial, ¿no? La pena es el procedimiento. No hace falta esperar a que haya una sentencia. Es decir, hay una espera ahí prolongada que además yo entiendo que vulnera el derecho, porque me consta que también yo tengo mi opinión sobre esto, es decir, no soy experto jurista, pero yo entiendo que la administración los informes el tema jurídico tiene que ser también o tiene que tener cierta flexibilidad para que las cosas no se conviertan en su contrario. O sea, eso es un principio también de la administración. No, es que esto hay que llevarlo. Oiga, pero es que usted no puede llevar esto y convertir las cosas en su contrario. Quiero decir, vulnerar el derecho. No, vamos a salvar el derecho de una persona y vulnera el derecho de 100. Ahí hay una interpretación que yo entiendo que es perversa. Digo esto porque aquí esa bolsa de trabajo no se ha movido, y no se ha movido porque ustedes dicen, o sea, no han contratado a nadie, porque ustedes dicen que habiendo una situación de que se está revisando un expediente, no se puede tocar. Yo eso no lo entiendo. Y entiendo además que no se puede vulnerar el derecho de todas las personas que se presentaron
y que dice textualmente la bolsa, dice textualmente, o sea, perdón, la convocatoria, que las personas que queden o sea, que no hayan conseguido la plaza, entrarán en bolsa, luego se le está otorgando un derecho, y ahora durante pues año y medio larguito que llevará esa bolsa en funcionamiento, si no 2 años, que ahora mismo no soy capaz de decirlo, o año y medio, se le ha privado el derecho a las personas de la bolsa porque ha habido una revisión, que yo entiendo que la revisión, o sea, que la persona que ha impugnado como es natural está en su derecho, porque tiene que defender su derecho, pero eso no es incompatible con el derecho de los demás. ¿Por qué no se ha contratado a agentes de esa bolsa? Podían hacerse perfectamente. Bien, pero claro, pero ahí entramos ya en que la administración se convierta en el peor enemigo del ciudadano. ¿Cómo puede ser el peor enemigo? La administración. No, es que esa es la cuestión. Vamos, esto es un debate que no tengo contigo. Lo tengo con todos los jueces, directamente. Bueno, sí, pero veláis por el cumplimiento de las leyes. El cumplimiento de las leyes no puede ser su contrario. La perversión, que es lo que está ocurriendo en general. Yo intento que en Villaverde no ocurra, que haya una interpretación, llamémosle, razonable de las cosas. O sea, no se puede privar del derecho a 120 personas, ¿vale?, esgrimiendo que hay que salvar el derecho de una. Salvar el derecho de una, por supuesto, y aprobamos el punto y animamos en su momento a quien fuera a reclamar su derecho. ¿No? Se quedó fuera de la lista y como es natural tal. Pero eso no puede paralizar, eso no puede congelar, eso no puede privar de derecho. Incluso, ¿no?, llevándolo al extremo, ni siquiera las personas que cogieron la plaza tampoco tendrían... Habría que haber paralizado todo aquello a completo disparate. La administración no se puede convertir en un disparate ni puede vulnerar el derecho por el cumplimiento expreso de las leyes. Hay que tener un sentido de la interpretación para no generar una situación de incertidumbre. Nadie ha reclamado, pero podría haberlo hecho. Y hubiéramos tenido otro... O sea, quiero decir, basta de dolores de cabeza. Es que yo creo que bastantes dolores de cabeza tiene un equipo de gobierno para estar permanentemente... con el impacto que tienen las reclamaciones, las impugnaciones, las denuncias. O sea, no abrir esa puerta. Se podía haber llevado eso, creo que correctamente, con una interpretación correcta. Esto es una protesta que hago, que la hago aquí porque ha tocado, pero ya os digo que en general así funciona pues todo, lo judicial, ¿no? Así funciona todo lo judicial. Lo lamento mucho, pero creo que ha habido una equivocación ahí, ¿vale? Y a lo mejor, no sé si esto ya está finalizado o todavía nos queda... Ya lo puede decir, concejal de personal, ya está convocado. En el momento que nos llegó el dictamen y se emitió la propuesta, como son expedientes paralelos, se convocó ya al Tribunal de Estabilización de Limpiadora para que procediera a la baremación de esta persona que ha estado... Claro, y que nos retrotraemos al principio, que yo creo que era de sentido común. Que era de sentido común, vamos, el que simplemente se le valorara y se le pusiera en el puesto en que está entre los 11 primeros, o los 10 primeros, no sé, no, los 9 primeros, perdón. Si está entre los 9 primeros, pues yo creo que lo sensato es, creo que ya lo tenéis claro en ese sentido, es decir, se ha equivocado la administración, pues a nadie se le va a perjudicar de los que están actualmente, de las personas que tomaron posesión, por supuesto, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Que está más para atrás, pues el puesto que le corresponda. Y si hubiera avanzado la lista, no había ningún problema. Es de sentido común que si entra en esa lista en un puesto que ya ha sobrepasado, el primero en contratar es él. El primero en contratar es él, es que el sentido común es también el menos común de los sentidos. Y hay cosas que muchas veces nos ponemos de acuerdo, todo, pero no con una cuestión de vulnerar leyes. Y aquí no se trata de vulnerar leyes, sino de garantizar derechos. Que entiendo yo que es lo que tenemos que hacer aquí. ¿Vale? Pues me temo que le estamos dando la vuelta. Grupo del PP, tiene el turno de palabra. Bueno, pues nosotros vamos a votar a favor porque es un mero trámite. Entonces...
Grupo del PSOE tiene turno de palabra. Bueno, yo ahondando un poco más lo que ha dicho Santiago, comparto el análisis de que el procedimiento administrativo es un dinosaurio moviéndose en el siglo XXI y que al final la realidad es que las leyes se hacen desde Madrid, pero no con la óptica ni teniendo en cuenta cada administración. Es decir, en Madrid a lo mejor sí tiene, o en otras administraciones más grandes, tienen capacidad para ir más rápido en estos procedimientos, pero las administraciones más pequeñas es imposible. Entonces, el que legisla desde Madrid, pero después se aplica desde lo concreto y desde lo local, que es la realidad de este tema. Lo que sí quería dejar claro es que pueden estar tranquilas las personas que están hoy en día en su puesto de trabajo, que en ningún momento se les va a correr riesgo, ni ya se les dejó claro, tuvimos una reunión con ellas y así se lo trasladé yo, que en ningún momento ellos son terceros de buena fe, que no pueden verse perjudicados porque la administración haya tenido un fallo. Es decir, que ellos van a seguir siendo trabajadores de este ayuntamiento. Una vez pase la valoración, y actuaremos conforme salga la valoración, que esta persona tiene que entrar porque le corresponde, pues se comerá un trabajador más en el ayuntamiento, no hay otra, ¿vale? Porque aparte, así hay sentencias, hay jurisprudencia al respecto, etcétera. Y nada más eso, ¿vale? Y que seguiremos con el trámite y esperamos en breve poder tener ya la baremación de esta persona y que el tribunal se reúna y se ratifique en todo lo demás y podamos ya actuar normal con este procedimiento de selección. Tiene el turno de palabra Somos Villaverde. Perdón. ¿Pasamos a la votación? Buenos días. Es raro que sí. Es que está raro. No, yo que estoy en otro lado. Estoy en otro lado. Bueno, pasamos a la votación, perdón. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Te mueves mucho, Manuel. Creí que había hecho así. Tío, no quiere diario. No, que te he visto 2 veces, hacer así con la mano, igual que la tiene ahora. Alguien tiene que tenerla menos el alcalde, ¿no? Siempre no va a ser el mismo. Bueno, pasamos al siguiente punto, aprobación si procede de la delegación de competencias del Pleno de la Junta en la Junta de Gobierno local para el establecimiento de ordenación o modificación de tarifas de precios públicos. Tiene el turno de palabra el señor secretario. Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, que establece lo siguiente: visto que existe la posibilidad de delegación de competencias de determinadas materias del Pleno en el alcalde y la Junta de Gobierno local, conforme al artículo 23.2, letra B, de la Ley 785, reguladora de las bases del régimen local, vista la propuesta de delegar la competencia de establecimiento, ordenación o modificación de tarifas de precios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales del Pleno en la Junta de Gobierno local, y realizada la tramitación legalmente establecida, así como el informe de Secretaría de fecha de 4 de mayo de 2026, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, delegar el ejercicio de la competencia del establecimiento, ordenación o modificación de tarifas de precios públicos del Pleno en la Junta de Gobierno local, ajustándose a lo previsto en el artículo 23.2b de la Ley de Bases del Régimen Local y el artículo 47 de la Ley de Haciendas Locales. Segundo, publicar el acuerdo de delegación en el Boletín Oficial de la Provincia, cursando efecto a partir del día siguiente al de su adopción. Y tercero, dar cuenta a la Junta de Gobierno local de este acuerdo en la próxima sesión que se celebre. Tiene el turno de palabra Somos Villaverde. Bien, nosotros ya me quedé un poco contrariado en la comisión y viendo la documentación me quedo igual, porque creemos que estos son pasos que sí afectan a los vecinos de Villaverde, que aunque tampoco es que vayan a ser unas cantidades enormes la diferencia, lo que vaya a haber en las modificaciones, pero nosotros creemos que sí tenemos que participar en ello y no estamos de acuerdo en la delegación. Bueno, tampoco vamos a exponer mucho más porque no es necesario. Adelante la voz de Villaverde, tiene el turno de palabra. Sí, nosotros creemos que particularmente todo lo que afecta a la cuestión tributaria local tiene que ser materia competencia de pleno. Y aquí es por donde tendremos que decidir lo que quiera que sea, ¿no? Hay medios para traer propuestas sobre cuestiones de los ingresos del ayuntamiento, su recaudación, etcétera, los tributos, las ordenanzas fiscales, y que se continúe con ese procedimiento.
Tiene turno de palabra el grupo del PP. Pues nosotros creemos que este punto habría que presentarlo en el Pleno cada vez que se tenga que proponer un precio. Así que vamos a votar en contra. Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? ¿Te abstienes tú? No, ella ha votado en contra. ¿A favor? 5. No se aprueba la propuesta. Pasamos al siguiente punto, aprobación si procede de la aceptación de renuncia y nueva designación de responsable del contrato de servicio de redacción del PEBON, Plan Básico de Redacción Municipal para Villaverde del Río. Tiene el turno de palabra el señor secretario. Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Contratación Pública, que establece lo siguiente. Primero, que mediante acuerdo de pleno de este Ayuntamiento de fecha 9 de enero del 2024 se designó responsable del contrato relativo a la redacción del PEBON, por figurar así en la cláusula séptima del anexo primero del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, a doña Rosalía Magro Martínez. Segundo, que en el momento de dicha designación esa parte manifestó su disconformidad con el nombramiento, poniéndose de manifiesto la conveniencia de que tales funciones fueran asumidas por el personal funcionario técnico municipal, acordándose verbalmente que el desempeño del cargo tendría carácter transitorio hasta la provisión o incorporación del arquitecto técnico funcionario. Tercero, que habiéndose producido la incorporación del citado técnico funcionario y atendiendo la naturaleza de las funciones propias del responsable del contrato, como son el seguimiento, supervisión y control de la ejecución contractual con la emisión de informes y propuestas que pueden producir efectos jurídicos frente al contratista por parte de doña Rosalía Magro Martínez, arquitecta técnica del excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río, mediante escrito presentado en fecha 26 de febrero de 2026, renuncia a la citada designación como responsable del meritado contrato de servicios de redacción del PEBON y considera oportuno proceder a la designación del mismo en dicha responsabilidad, en coherencia con lo ya previsto organizativamente con el principio de la adecuada asignación de funciones y con lo previamente acordado. Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General de fecha 7 de mayo de 2026 favorable a la nueva designación, por tanto, dada la situación producida de la renuncia presentada por la responsable del contrato de servicios de redacción del PEBON para Villaverde del Río en fecha 9 de enero de 2024, doña Rosalía Magro Martínez, y observando la necesidad por imperativo legal, según el artículo 62 de la Ley de Contrato del Sector Público, de nombrar un nuevo responsable del contrato, competencia a la cual corresponde al órgano de contratación, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aceptar la renuncia de doña Rosalía Magro Martínez como responsable del contrato de servicios de redacción del PEBON para Villaverde del Río. Segundo, designar como nuevo responsable del contrato a don Sergio Abeja Portillo, arquitecto técnico municipal de este Ayuntamiento. Tercero, notificar el mencionado acuerdo de aceptación de renuncia y nombramiento del nuevo responsable del contrato a los interesados, así como a la empresa adjudicataria del contrato de servicios. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la plataforma de contrato del sector público a los efectos oportunos, dando cuenta del citado acuerdo a los departamentos municipales intervinientes en la ejecución del meritado contrato. Tiene el turno de palabra Somos Villaverde. Bueno, pues viendo visto que esto es tan solo un mero trámite de la modificación de la persona que hace el seguimiento del contrato del PEBON, nosotros no vamos a vetar nada y vamos a votar a favor del punto. Adelante la voz de Villaverde. Sí, se entiende que la persona que es relevada no tiene ningún inconveniente al respecto. ¿Vale? Entonces, no tenemos nosotros... Ah, bueno, es verdad que ha presentado. Ya está. Entonces está clarísimo. Grupo del PP tiene un turno de palabra. Bueno, nosotros respetamos la decisión de Rosalía Magro y vamos a votar a favor. Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pasamos al siguiente punto, moción del grupo político del PP. Tiene el turno de palabra el grupo del PP. Bueno, pues nosotros hemos presentado una moción para que haya una bonificación en el IBI sobre las propiedades que tengan instalación de placas solares, y porque hay muchas poblaciones que se han acogido a estas bonificaciones. ¿Queréis que lo leo la moción o la habéis leído ya? ¿Vale? Bueno, pues el acuerdo, ¿no? Primero, que el Ayuntamiento de Villaverde del Río inicie de inmediato los trámites para modificar la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, incorporando una bonificación del 50% de la cuota íntegra durante los 5 siguientes años a la instalación de placas solares. Segundo,
que se incluya una bonificación del 95% en la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ICIO, para todas aquellas actuaciones destinadas a la implantación de sistemas de energía solar, fotovoltaica o térmica en el termo municipal. Tercero, que se simplifiquen los trámites administrativos, exigiendo únicamente la documentación técnica imprescindible y el certificado de instalación, evitando que la burocracia municipal sea un obstáculo para el desarrollo de la energía renovable en nuestro pueblo. Y cuarto, que una vez aprobadas estas modificaciones, el Ayuntamiento realice una campaña informativa para que todos los vecinos conozcan sus derechos y los plazos para solicitar dichas bonificaciones ante el OPAE. Tiene el turno de palabra Zamudio Villaverde. Bien, la verdad es que es bastante suculento, es favorable para la población. Habría que ver el estudio económico seguramente, porque sin datos es muy difícil tomar una decisión sobre esta moción y a lo mejor quizás es lo que a nosotros nos para un poco. Porque claro, no podemos tomar decisiones que no sabemos cómo van a impactar en el municipio y sobre todo en el ayuntamiento. Por lo tanto, si esta moción se presenta con un estudio económico con el que podamos valorar los riesgos y las bonificaciones hacia los ciudadanos, pues seguramente no habría problema. Pero en este momento, sin tener datos, nosotros lo tenemos complicado para votar que sí en esta moción. Sí, nosotros vamos a abstenernos porque nos faltan datos para poder asentir. Yo creo que si hubiera algo con lo que poder agarrarnos, lo digo porque puede haber riesgo, pero sin tener un estudio económico difícilmente lo vamos a poder valorar. Nos harían falta esos datos, como digo, para poder aprobarlo. Adelante, la voz de Villaverde, tiene turno de palabra. Sí, bueno, efectivamente, por un lado, lo que es la moción, bueno, es algo que se está aplicando ya en muchos ayuntamientos. Creo que todos estamos al corriente de esta cuestión. Y al mismo tiempo, que una bonificación en materia de IBI, por ejemplo, ¿no? Sí, por el hecho de que se entiende que la energía limpia y la placa fotovoltaica pues supone un avance, ¿no?, en todo lo que es la sostenibilidad energética y del medio ambiente, etcétera. Y bueno, y corresponde a los ayuntamientos potenciar, ¿no?, el hecho, impulsar o ayudar a ese tipo de iniciativas, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, es decir, hay que ver en su conjunto, los ayuntamientos tienen su necesidad de autofinanciarse, de tener recursos suficientes pues para ofrecer los servicios que ofrece normalmente, ¿no? Entonces, efectivamente, el impacto económico es muy importante a la hora de tomar toda una serie de decisiones. Nosotros, de todas maneras, creemos que se podría aprobar una medida inicial que pudiera ser paralela a ver su impacto económico. Me refiero que lo que es la bonificación del 50% es hasta el 50%, no tiene por qué ser el 50%, puede ser el 25%, que hay algunos ayuntamientos que hacen el 25%. Lo que es hasta 5 años no tiene por qué ser 5 años, puede ser 1 año y voy a ver cómo repercute en las haciendas locales. La bonificación del 95% del ICIO, creo que está, no lo sé, que al día de hoy, para viviendas unifamiliares me refiero, creo que está, no lo sé, yo me pierdo un poco. Para empresas que hagan instalaciones, yo entiendo que esa bonificación no procede. Aquí estamos hablando de negocio, o sea, no es lo mismo una vivienda unifamiliar donde proceda la instalación tal, que una empresa que se dedica a eso. La empresa que se dedica a eso tiene un negocio. Y si tiene un negocio, pues tiene que tener sufragadas sus obligaciones. Entonces yo ahí distinguiría entre lo que es una vivienda unifamiliar, incluso un bloque de vivienda, ¿vale?, y lo que es, pues por ejemplo, una extensión como hay ahora, de hectáreas y hectáreas y hectáreas de placas solares, con el impacto que tiene eso, y que reclamara
que se le hiciera este tipo de bonificaciones en el IBI, que también lo tiene, Entonces, delimitar de alguna manera a quién bonificamos, a quién apoyamos, a quién ayudamos, ¿no? Entonces, no sé si se podría dejar en suspenso y podríamos verlo el próximo pleno, o no, o incluso aprobar una medida mínima, lo que estamos hablando, un año, 25% en estas condiciones, y valorar para el próximo año si el impacto que eso ha tenido en el IBI, porque si tiene un impacto mínimo, pues evidentemente no se está cubriendo de alguna manera esta medida que es interesante, y la hacienda local pues no sufre merma. Quiero decir, yo estoy reflexionando ahora mismo, no hago una propuesta en firme porque no soy yo quien tiene que hacerla, ¿no? Tiene que hacerla el grupo político que ha traído la tal. Pero digo que nosotros aceptaríamos en esa línea, tal como está la moción, nos abstendríamos, porque no, el sentido de la el fondo de la moción lo compartimos, pero hay que articularla de manera que no sufra la recaudación municipal. No vale decir, no, como yo no tengo que administrar el presupuesto, pues venga medidas ahí, ¿no? Y venga esto. Entiendo que tenemos que ser responsables y si se tiene vocación de gobernar, más todavía. Quien tiene vocación de gobernar no tira con pólvora del rey. Ahora, el que no tiene vocación de gobernar, pues venga a lanzar propuestas. Entonces, bueno, digo, la cuestión está en que esa es la postura nuestra, ¿no? En el caso de que se mantenga la moción nos abstendríamos, y en el caso de que haya posibilidad de modificarla en la línea que estamos diciendo, pues la aprobaríamos y ya se vería en el próximo ejercicio el impacto que ha tenido, y se puede incrementar en función de los resultados. Bueno, yo, antes de darle el turno de palabra al portavoz del PSOE, estamos totalmente a favor, pero sí es verdad que debería tener un estudio más pormenorizado. Creo que compartimos todos la misma respuesta, entre otras cosas porque sí es verdad que tal cual está planteada esa moción sí afecta a la hacienda de este ayuntamiento. Entonces va a repercutir en los servicios y en el presupuesto. Entonces vamos a intentar de hacer un estudio más pormenorizado, presentar una propuesta más pormenorizada, la debatimos, la acordamos y la sacamos para adelante, si ustedes lo ven bien. Tiene el turno de palabra el portavoz del PSOE. Bueno, lo primero, dar la bienvenida al PP a las propuestas de economía verde, porque como los tenemos un poquillo al lado de Vox y negando el cambio climático de todo este tema, me alegra, aunque sea solo para hacer un poquito de populismo fiscal. Me gustaría añadir varias cosas a la moción. Bueno, añadir, como ha dicho Santiago, al final esto es un poquito una carta a los Reyes Magos. Me gustaría que cuando se haga una moción de índole que repercute en la economía del ayuntamiento viniera con un poquito de estudio económico. Tenéis en vuestra disposición el presupuesto municipal, sabéis la cantidad de ingresos que tenemos. Es cierto que esto es una demanda vecinal, lo podemos constatar todo porque todos hablamos con vecinos que es una demanda vecinal. Ahora mismo sabido por todo el mundo que se está produciendo una instalación masiva en domicilios de placas solares y que es una demanda vecinal. Bueno, habría que tocar muchos temas con este aspecto, porque por un lado estaría el porcentaje, por otro lado estarían los años de aplicación. Desde la Delegación de Hacienda ya estamos trabajando de hace tiempo en este tema, no es fácil, porque estamos modificando dos impuestos muy importantes a nivel recaudatorio del ayuntamiento. Estamos hablando que el IBI es el principal impuesto municipal, que es el que da una mayor capacidad de ingresos al ayuntamiento, y estamos hablando que el segundo, tercero o cuarto es el ICIO. Y con esas connotaciones tenemos que trabajar con mucho cuidado, porque estamos hablando que ese es el pan de cada día de este ayuntamiento. Y cuando se toman decisiones, hay que tomarlas con tranquilidad y viendo las posibles afectaciones que puede tener. En la línea de lo que ha dicho Santiago, prácticamente la propuesta que íbamos a traer a pleno de aquí a cuando tuviera una estabilidad también el tema de intervención, porque lo llevamos trabajando tiempo, ¿vale? En la línea esa de que sea una bonificación, no para todos,
¿vale? No para todos, ni en todas las condiciones. Es decir, yo por instalar 4 placas y hacer un ahorro del 20%, yo no te voy a conceder a ti una bonificación. Es decir, la propuesta vendrá encaminada a que esté en torno igual cualquier requisito mínimo que se tiene para una subvención. Es decir, lo que te piden para la subvención es que como mínimo ahorren un 70% del consumo. Pues como mínimo eso, y certificado bien por la empresa, una empresa especializada, técnico competente o cualquier organismo público que lo pueda certificar. Esa es la intención, ¿vale? Que venga en ese sentido tanto en el IBI como en el ICIO. Y vendrá con otras connotaciones de tipología de bien, porque no es lo mismo, aquí no tenemos bienes de carácter especial, porque dentro del IBI están los bienes inmuebles de rústicos, urbanos y de carácter especial, ¿vale? En ese sentido también vendrá esa modificación del IBI, porque actualmente no lo contempla, es decir, nosotros estamos trabajando en esa modificación. Adicionalmente, me gustaría que lo que digo, los ayuntamientos tenemos la capacidad financiera muy limitada es hasta el punto de que actualmente, por una decisión política en Madrid, tenemos alrededor de 40.000 o 45.000 euros menos de financiación local proveniente de la PIE. Por decisiones que se toman en el Congreso. Estamos hablando que alrededor de este año, con respecto al año pasado, vamos a perder 300.000 euros de la participación en los impuestos del Estado. Porque se votó en contra un decreto que no salió adelante a primeros de año. O sea que está muy bien traer estas propuestas, pero hay que pelear también porque tengamos una financiación más justa para los ayuntamientos. Y eso no parte solo de traer propuestas aquí. Hay que reclamarle a los de arriba que tengan conciencia de que aquí los pueblos y los ayuntamientos al final somos los que más les perjudica la ley de estabilidad presupuestaria, los que más. Los que no pueden hacer uso de su remanente, los que tienen peor posibilidad de déficit fiscal. Es decir, a nosotros hace 2 años nos requerían que tuviéramos superávit. No que estuviéramos a cero, sino superávit fiscal. Ya hoy en día es un 0%, es decir, tenemos que estar en estabilidad presupuestaria. Así que, como resumen, cuando se traigan propuestas de índole económica que afecten a los tributos y a la capacidad de ingresos del ayuntamiento, se agradecería que vinieran con un pequeño estudio económico de las posibles consecuencias que puede tener. De todas formas, ese estudio lo estamos elaborando desde los servicios económicos del ayuntamiento, porque se está trabajando en esta modificación. Vendrá a pleno y las podremos compartir y debatir. Hay muchas vertientes que se pueden debatir, incluso que si existen viviendas turísticas, pues no tengan la misma connotación que una vivienda familiar, por ejemplo. O que si tenemos, en el pueblo no vamos a tener grandes tenedores, pero que si hay grandes tenedores, pues que también, es que yo no concibo que una familia se le trate igual que a alguien que está haciendo negocio, es decir, con una vivienda encima, ¿vale? Entonces, todas esas cosas son debatibles a la hora de afrontar este cambio, que es un cambio importante, que es un cambio demandado por los vecinos, ¿vale? Porque a todo el mundo no lo habrán dicho alguna vez. Y nada más. Nosotros en mi grupo se va a abstener en este aspecto por todo lo que he puesto, ¿vale? Que consideramos que tiene que venir un poco más completa y con proposiciones con más enjundia y con más detalle. Pasamos. El PP tiene el turno de palabra. Bueno, pues nosotros hemos hecho esta propuesta porque es una bonificación que se acoge en muchas poblaciones. El tema del estudio económico es muy difícil saber a priori quién va a optar ahora mismo, o quién se va a acoger, quién va a echar la solicitud, o de aquí a 10 años cuántas personas van a solicitarlo. Es muy difícil. Pero claro, también el tema de la bonificación a las empresas. Aquí en Villaverde lo que hay son pymes, aquí no hay grandes empresas. O sea que al final la bonificación la va a tener una empresa que tiene nombre y apellido, que es el autónomo, que a lo mejor tiene una tienda o un kiosco o cualquier cosa de esta. Aquí no hay grandes empresas que se puedan acoger a esta subvención. Y bueno, que nosotros hemos puesto el límite, que se puede, claro que sí, que se puede hacer un estudio y poner, bueno, pues solamente el primer año y ver cómo se va repercutiendo. Bueno, pero lo importante es dar el primer paso y aprobar esta moción, creemos nosotros. Ninguno de los que estamos aquí estamos en contra de que esos criterios que tú hablas, pero tiene que haber unos criterios. Entonces tenemos que establecer esos criterios. No estamos en contra de que una pyme se beneficie, ni de todo lo contrario, ayudarle, sobre todo al emprendedor.
sobre todo el emprendedor, pero tenemos que establecer unos criterios, si no, ninguno de los que estamos aquí estamos en contra. Somos Villaverde, lo ha explicado bien, adelante la voz de Villaverde lo ha explicado bien y el grupo del PSOE lo ha explicado bien. Precisamente nos vamos a extender todo porque lo que queremos tener es una total seguridad de que no vaya en detrimento de la gestión de nuestro ayuntamiento, no es otra cosa. Si todos nos abstenemos, sale la moción. Bueno, pues... Quiero decir que si el PP nos dice que va a dejarla sobre la mesa para un mayor estudio, si dice que va para adelante, y todos nos abstenemos, sale la moción. Sí. Exactamente lo que Santiago ha dicho. ¿La dejamos sobre la mesa, la estudiamos o pasamos a la votación directamente tal cual está? ¿Votamos? Sí, votamos. De todas formas, que salga aprobado en el Pleno, luego se pueden hacer rectificaciones. Entonces, bueno, pues se aprueba con condiciones, puede ser, puede valer. La moción se modifica y se aceptan todas las alegaciones que ha manifestado Santiago en su intervención, que la damos por reproducidas. ¿Vale? Vale. Pero es cierto que no hace mucho tiempo hubo una moción con la que también tuvimos controversia y o se aprobaba tal como estaba o se dejaba sobre la mesa, si no recuerdo mal. Porque era en un pleno extraordinario, Manuel. En los plenos extraordinarios no se puede modificar la moción. Perfecto. Esto, digamos, vosotros que le llamáis mociones aquí en este municipio, lo que son consideradas como propuestas de acuerdo, que es lo mismo que nosotros llevamos, nosotros como equipo de gobierno se lleva al pleno, las mociones que vosotros como grupos políticos planteáis son también propuestas de acuerdo. Si es verdad y entiendo que una propuesta de modificación o de establecimiento de una bonificación, si se adopta en este acuerdo, no tiene un informe económico-financiero emitido por un interventor, no tiene un informe jurídico sobre el procedimiento emitido por un secretario, entonces, o bien no prospera la propuesta, habiendo más votos en contra que a favor, vamos a dar todas las posibilidades, o bien se deja sobre la mesa sobre su propuesta, y una de las consecuencias que se puede proponer es que sobre una cuarta parte de los miembros del equipo de los políticos se solicite por registro que se impulse esta bonificación. Es otra cosa que se puede hacer. Todas las vías posibles. Hombre, yo creo que lo más lógico y el sentido común sería dejarla sobre la mesa, estudiarla a fondo y consensuarla. Hombre, sobre todo porque hay voluntad por parte de todos de que esto salga hacia adelante. Lo que sí es cierto es que no puede salir hacia adelante de la manera que está, porque es que no tenemos números. Consecuencias positivas y negativas. Yo estoy totalmente en la línea de lo que están proponiendo, porque, como hemos visto, todos estamos en la línea de aprobarla, pero nos faltan detalles que son importantes, que no son cosas menores. Por lo tanto, sí estaría bien, que lo hemos hecho otras veces, dejarla sobre la mesa y trabajarla. Nos acogemos entonces a la propuesta, al planteamiento que ha hecho el señor secretario, de que se impulse por mayoría del Pleno una resolución en este sentido. Y así pues se quedaría sobre la mesa a expensas de los informes jurídicos, de intervención y demás. Es totalmente viable, de hecho así la ley lo reconoce. De hecho, lo que se está planteando por vuestro grupo político al final no debe de ser una modificación de una ordenanza fiscal. Mientras se sigan todos los trámites legales, no habría ningún tipo de un informe económico-financiero favorable, un informe jurídico favorable. En principio no habría ningún tipo de problema. Se puede iniciar también por iniciativa, ¿vale? Se deja sobre la mesa, ¿no? Vale. Sí, no, se deja sobre la mesa. Sí. O sea que... Vale. Entonces, ¿no hay votación? No hay votación, se acuerda por se deja sobre la mesa. Pues pasamos al siguiente punto, un asunto de urgencia, aprobación inicial, convenio de mutuación de manial subjetiva con la Mancomunidad de Servicios La Vega de la finca identificada con referencia catastral X, polígono 1, parcela 42 de Alcalá del Río. Vamos a votar primero la urgencia. ¿Se vota la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Tiene el turno de palabra el señor secretario. Se da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno, que establece lo siguiente. Primero,
Visto que con fecha 9 de enero del 2026 la Mancomunidad de Servicios La Vega presentó un escrito con registro de entrada número 44 en el que argumentaba la necesidad de llevar a cabo la cesión de la titularidad de dicho bien a favor de la Mancomunidad de Servicios La Vega para fines de su competencia vinculados al uso o servicio público, visto que con fecha 7 de mayo de 2026 se inició el expediente de mutación de manial subjetiva mediante providencia de alcaldía, visto que con fecha 9 de enero de 2026 se recibe el borrador del convenio de colaboración para la mutación de manial subjetiva entre el Ayuntamiento de Villaverde del Río y la Mancomunidad de Servicios La Vega para la transmisión de la titularidad de la finca identificada con la referencia cadastral que aparece en la propuesta en el polígono 1, parcela 42 de Alcalá del Río, entre otros municipios, visto que con fecha 7 de mayo de 2026 por la Secretaría se emitió el correspondiente informe de asesoramiento legal preceptivo sobre el acuerdo en el proyecto, visto que la aprobación corresponde al Pleno de la Corporación, conforme al 47.2, letra H de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la mutación de manial subjetiva por mediante cesión de la titularidad de la finca identificada con la referencia cadastral que aparece en la propuesta en el polígono 1, parcela 42 de Alcalá del Río, a favor de la Mancomunidad de Servicios La Vega, sin cambio del destino en ejercicio de sus competencias. Segundo, aprobar el texto del borrador del convenio en el que debe formalizarse la mutación de manial subjetiva. Tercero, notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad de Servicios La Vega a los efectos de los que se firme el convenio. Y cuarto, publicar en la sede electrónica la información relativa al convenio en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1, letra B, de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a Información Pública y de Buen Gobierno. Igualmente, publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Tiene el turno de palabra Somos Villaverde. Bien, en este punto nos vaya a disculpar, pero no he podido verlo, ha sido un traspapelo mío, no he podido verlo y antes de tomar una decisión nos gustaría escuchar al portavoz del PSOE, que supongo que será quien lo explique, cuál es el uso que se le va a dar, dónde está situado y, bueno, por qué la modificación, ¿vale?, antes de tomar nuestra decisión. Adelante la voz de Villaverde. Sí, en la misma línea. De hecho, nos gustaría que se nos explicara un poco más todos estos datos que ha planteado Somos y que nosotros también quisiéramos conocerlo de manera rápida. Grupo del PP. Igual que los compañeros, vamos a escuchar la posición. Tiene el turno de palabra el señor secretario, nos lo va a contar con todo el detalle. Por explicaros un poco en qué consiste este proceso, ¿vale? Ya lo que nos ha comentado en la propuesta de resolución, se recibe una propuesta por parte de la Mancomunidad de Servicios La Vega que va a realizar una serie de actuaciones sobre la finca cadastral esta que aparece en Alcalá del Río. Al parecer, esa finca en Alcalá del Río tiene una zona, si me permite la expresión, que se encuentra en término municipal de Villaverde, hay otra zona que le corresponde al término municipal de Brenes. Entonces, al tratarse de una finca que nosotros la tenemos catalogada como bien de dominio público, aquí consta la certificación catastral, si quiero os la muestro. Al tratarse de un bien de dominio público, como lo que se va a ceder, digamos, la titularidad a otra administración pública, en lugar de ceder, vender, enajenar o arrendar, la figura es la mutación de manial subjetiva, es decir, lo que cambia simplemente es la titularidad de ese trozo que corresponde a la parte de Villaverde, manteniendo el carácter de dominio público. Según consta aquí, pertenece tanto a Brenes, a Alcalá del Río, es una parcela en agrario que según el certificado... Te miro el expediente, un segundito. Tengo la certificación catastral, que es lo que presentan ellos. Si me dejan un segundo, es que no sé cómo ponerlo en el...
a ver. Es una finca... Un momento. Es una finca que aportan como aportación cuando se constituye mancomunidad varios municipios. Cada uno tiene una parte y está segregada cada parte, ¿vale? Entonces, la parte que tiene Villaverde está en Alcalá de Río. Lo que no es óbice de que los restos es término de Alcalá, la propiedad de Villaverde. El de mancomunidad. Vamos a volver a explicarlo. Un momento, vamos a atender si o no nos importa la explicación que se ha dado hace un momento, ¿vale? Que yo creo que lo clarifica todo. Vuelve a repetir lo mismo que has hablado. Un momento, ¿vale? Voy a leer algo rápido. No es que sea término Brene Carcala Villaverde. Es que es una finca grande que en su momento se segregó y fue aportación municipal de cada municipio a la mancomunidad, ¿vale? Que se le cedió en su momento a cada municipio, lo cedió. Y tenemos un porcentaje de esa parcela grande que estaba segregada. Creo que estaba leyendo, es que la parcela está la propiedad nuestra está en términos de Alcalá. La parte que nos corresponde está en términos de Alcalá, es lo que está diciendo. No, pone... Estamos hablando de término, de propiedad en términos ajenos. Eso es. Entiendo que les hará falta esa porción de terreno que... No es necesario que lo comenten, simplemente, pero sí. Aparece en el convenio que aparece en el borrador, sobre todo, que aparece en el expediente, sí que viene toda la... Es lo que estoy intentando leer. En el borrador de convenio sí aparece la finalidad, todas las actuaciones que se van a llevar y demás. El uso que tiene el suelo es rústico, al menos la parte nuestra, es rústico. Si ahora sí lo ve el concejal que tiene acceso. Ahí lo que viene en la escritura es las diferentes participantes de la parcela, que esta aparece el Ayuntamiento de Alcalá, el Ayuntamiento de Villaverde, el Ayuntamiento de Brenes. Es del 89, ¿vale? Esta compraventa de las parcelas, me imagino que sería como el origen de... Mancomunidad. Claro, yo creo que va a ser... ¿La Capitana o la Gallinera? Término, es que es un paraje bastante grande. Que eso es lo que estaba viendo. Yo entiendo que esto puede ser la planta de reciclaje porque llega hasta Alcalá. No, puede ser que vamos a ver. Por la de facto lo está utilizando. Quiero decir, es que está cedido. Es simplemente que nosotros estamos pagando ese IBI. Por ejemplo. Puede ser, pero puede ser, no, pero vamos a ver, puede ser que por la participación que tengamos cada pueblo en mancomunidad se nos haya asignado una parte proporcional a la participación que tenemos. Entonces lo que estamos haciendo es unificar, más que otra cosa, lo que estamos es unificar. No es enajenación. La aprobación pero del lo pleno. Tiene la aprobación inicial, bueno, aprobación por pleno de cada ayuntamiento, pero yo creo que ellos tienen ya su aprobación dentro del... Por cada pleno no es efectivo, claro. Sí. Bueno, que no sé si tenéis alguna duda más. Está claro que... Para lo que lo solicitan simplemente es por la transferencia para transmitir la titularidad únicamente. No establecen a qué finaliza. Es que ahora mismo no sé dónde está esto, tío. Eso está en la misma planta. Yo creo que esa parcela de la planta. No, está en la misma planta, claro. Aunque eso es parte de la parcela donde está la planta. Mayor de salud, que tiene que tener votos a favor de 7 personas. Si no, no está. Bueno, pues ¿Qué? no se queda sobre la mesa, vamos. Bueno, me está diciendo el señor secretario que tiene que ser mayoría absoluta.
Entonces, sí. Para que salga. Con 7 votos a favor, a ser mayoría absoluta, saldría la propuesta. Ya es lo que... Bueno, pues, entonces lo dejamos sobre la mesa y Lo que eso es lo que iba a decir. La información que queráis, pues hacer preguntas concretas para poderla dar, para que después no haya dudas, no es otra cosa, ¿vale? Bueno, situado, incluso si entra en catastro. Es que la verdad que a mí no me da tiempo, no en este pleno, sino que esto fue hace meses cuando contactaron conmigo la mancomunidad y se quedó sobre la mesa, y principalmente la argumentación de ellos. No me explicaron que la finalidad era la misma que tenía actualmente, que creo que es la planta de reciclado. Lo que pasa es que no puedo decir al 100%, tengo que mirarlo con tranquilidad. Y simplemente era porque al seguir la titularidad en cada ayuntamiento, la explotación de la parcela la tiene mancomunidad y el IBI lo están pagando los ayuntamientos. ¿Vale? Que al final el uso efectivo de esa parte de la parcela lo tiene mancomunidad, pero que nosotros allí no estamos haciendo nada. Que es de hecho, yo hasta este momento desconocía que teníamos esa titularidad, porque estamos hablando de 1989, que no estamos hablando de antes de ayer. ¿Vale? Que bueno, lo dejamos sobre la mesa, se dan todas las explicaciones. Estamos comprobando dónde, y es la planta, es la propia planta. Aparece la barza, aparece en la propia planta. Sí, lo podéis ver si queréis. Es que yo... lo podéis ver. Es que hay una parte que es término de Alcalá, muy pequeña, que es la parte última, y el resto es en Guillena. Hay un dibujito ahí azul, la parcelita. Aparece toda la edificación que tiene, más la barza que tiene de, ¿cómo lo llama? Del exhibiado, si ¿no? Si queréis acercaros y verlo, acercaros y verlo. Se ve perfectamente, vamos. Esta es la parcela y aquí está, digamos, el embalse. Ese es del exhibiado, donde va toda la filtración de todos los residuos líquidos. Entonces, se deja sobre la mesa, ¿no? La información de que en la planta la tiene. ¿Es suficiente o lo dejamos sobre la mesa? Lo que queráis. No, sí, espera. Bueno. Pero ¿cuál es la información que queréis tener? El uso es para la propia planta, no es más. Si es que está en la planta. Es que... No, es que está en la planta, vamos, lo podéis ver. Está aquí, vamos, dale la vuelta si quieres, acércate. Acércate y lo ves. Es que si es otra información, sí, pero si no... Un poco... Si pinchas en el...
¿Lo dejamos sobre la mesa o lo votamos? Venga, pues voto en contra, abstenciones, votos a favor. Pasamos al siguiente punto, punto 8, dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía número 315 /2026 a la 521 /2026. Lo tenéis ya en el expediente. Pasamos al siguiente punto entonces, ¿no? ¿Tenéis alguna opción sobre el punto? No. Siguiente punto, dación de cuenta expresa del informe resumen anual sobre el control interno del ejercicio 2025. Tiene el turno de palabra. Bueno, ¿tenéis algo que decir sobre ese informe? Sí. Si te metes en Google Chrome, te metes en el siguiente. ¿Tenía algo que añadir en el informe? Nada. Pasamos al 10. Dación de cuenta expresa del informe de intervención sobre las resoluciones adoptadas por el señor alcalde presidente contraria a los reparos de intervención correspondientes al año 2025, expediente 1235/2026. ¿Algo que comentar sobre...? Vale, pues... Sí. Manuel, Digo ¿vaya a que- decir algo desde Somos Villaverde? No, pues tiene turno de palabra. A mí adelante. sí me gustaría que se explicara cuál es el contenido de esos reparos. ¿Tú no vaya a comentar algo? No. Vale. Portavoz del PSOE tiene turno de palabra. Bueno, el contenido de esos reparos son esencialmente reparos en nómina, ¿vale? De conceptos salariales y demás que venían anteriores, conceptos salariales como productividad, a lo mejor recurrente, etcétera, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y después expedientes de facturación, de factura, de pago de factura, como ya hemos visto algunos que ha venido a pleno, en el mismo sentido. Son ese tipo de expedientes. Son expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito, que en este caso son levantados por el alcalde por haber sido dentro del ejercicio económico y no exceder la facturación del ejercicio económico, la tramitación, los mismos que hemos visto cuando hemos venido a pleno y también dentro del mismo reconocimiento extraordinario de crédito están las facturas que no han seguido la tramitación ordinaria de contratación y las omisiones de fiscalización, la omisión de fiscalización de intervención, ¿vale? De la función interventora, perdón, ¿vale? En cuanto a factura, no hay más tipo de reparo, ¿vale? La línea que venimos es intentando actuar en el sentido de que lleguemos al momento de no tener ningún tipo de reparo, pero estamos trabajando en eso. Hemos bajado mucho los reparos y ya se limitan a algunas facturas, menos cantidad de facturas y a las nóminas en menores conceptos que antes. Una vez aprobada el RPT, ya esa fiscalización se ha moderado. Vamos, sigue existiendo reparos, pero son menores. Pero este reparo se hace a posteriori, por así decirlo. Quiero decir, ¿son reparos del interventor de aquella época? Sí. ¿O son reparos de...? No, son reparos del momento. Estas resoluciones de alcaldía que levantan reparos son del momento, porque la resolución no va a levantar a un reparo de la nómina de enero del año pasado. Pero quiero decir que los reparos son de 2025, todos. Sí, y todos los levantamientos de reparos son de 2025. Sí, pero digo que se traen... ¿Aquí para dar cuenta? ¿A destiempo o cómo va eso? A destiempo no, porque el reglamento de control interno, reglamento que sacaron para que el tema de los interventores fiscalicen un poco a los ayuntamientos sobre este tipo de temas, te dice tal que así, si mi memoria no me falla, el artículo 17 de ese reglamento, es que dentro del primer trimestre siguiente al ejercicio donde se han emitido todos los reparos hay que dar cuenta expresa al Pleno de un informe sobre todos los reparos, sobre las funciones de control interno que se han venido ejerciendo. Por eso, por lo que a posteriori se ha hecho un informe con la interventora que actualmente tenemos sobre todos los reparos emitidos en el año anterior. Es simplemente por una obligación que impone. El informe viene de la actual interventora accidental. Vale, lo que quería decir, que esta misma información también está emitida en el primer trimestre a los organismos
supramunicipales que se encargan de velar por el control financiero y económico del ayuntamiento, es decir, tanto la Consejería de Economía como la Cámara de Cuentas, etcétera, ¿vale? Que esto también se deposita trimestralmente en la Cámara de Cuentas, por ejemplo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? No. Pues pasamos al turno de ruego de preguntas. Somos Villaverde, creo que tenía alguna, ¿no? Vale, vale. Hasta luego. Vale, la primera pregunta es sencilla y la segunda también. Paso a leerla, ¿vale? Disculparme. Ustedes saben que hay que hacer feliz en la vida y ya está, esto es lo que hay, ¿no? Vale, la primera pregunta, que vamos a ponernos serio porque es importante y, bueno, aunque es rápida, pero merece la seriedad que lleva. Tenemos un problema enorme con los puntos de basura que están proliferando a lo largo y ancho del municipio. Por ello nos gustaría saber qué tal va la recuperación del punto limpio de Villaverde. Bueno, hemos tenido, no sé si lo dije en el último pleno, habíamos tenido una segunda reunión con la propiedad, ya habíamos acordado cómo se iba a hacer, ¿vale? Que estábamos hablando de una permuta, perdón que no me salía la palabra, ¿vale? Ahora lo que estamos trabajando en el expediente es en valorar qué bien se va a permutar o qué bienes se van a permutar, por eso se está trabajando desde servicios técnicos en valorar las cantidades, porque tenemos que afinar en el sentido de que no puede superar 40% el valor de un bien de otro, ¿vale? Entonces estamos en ese término. Cuando lo tengamos claro ya vamos a sentarnos a reunirnos y a dar los pasos ya siguientes, que sería a traerlo al pleno, ¿vale? Yo creo recordar que es pleno, ¿no? La competencia es pleno. Entonces yo creo que entiendo que podemos estar hablando de julio, ¿vale? Si no pasa nada, que en julio podamos traerlo a pleno y llevarse a término. Vamos, todo va a ir encaminado según la última parte de la negociación con la propiedad, ¿vale? Pero creo que por la predisposición de las partes creo que llegaremos a un acuerdo pronto, y lo que estamos ya limando son los aspectos técnicos de eso, de que no sobrepase el bien que se va a entregar un 40% o al revés, el bien, para que no exista que haya que hacer una compensación económica por medio, sino que sea simplemente una entrega de bien por otro bien, ¿vale? En eso estamos trabajando. Bien, de acuerdo, no, felicitar a ambas partes por el trabajo y la verdad es que ya era hora de que nos pusiéramos un poquito de acuerdo en algún momento y recuperar algo que hace tanta falta al municipio, ¿no? Luego es cierto que hay que encauzar a la población a que una vez que lo tengamos hay que utilizarlo. No podemos ir por cada esquina, por cada rincón, dejando lo que no queremos en nuestra casa. Y utilizarlo bien. Claro, no. Quiero decir que para eso tendremos los trabajadores allí porque al final la gente se cree que allí puede ir todo, y todo no puede ir allí, ¿eh? Quien tenga una obra tiene que depositar los escombros en un sitio certificado para obra. Habitualmente de algún punto limpio, yo he ido más de una ocasión a Brenes, ¿no? Porque no lo tenemos aquí y yo no voy a hacer como otras personas, ¿no? Dejar en cualquier contenedor lo que no quiero en mi casa. Eso está claro, no se lo voy a poner en la puerta de otro. Entonces he ido a Brenes y allí hay una persona, un trabajador, que te indica qué es lo que tienes que hacer y dónde puedes echar lo que llevas y hasta qué cantidad puedes echar, que también es importante, ¿vale? Pero bueno, eso será en futuro. Aplaudiremos cuando llegue y ya está, es lo que tenemos que hacer. Sí, bueno, los horarios ya lo pone Mancomunidad, como se tenían al principio. Al final eso nosotros vamos a recuperarlo para ceder la gestión a Mancomunidad, y serán ellos los que pongan los horarios. También tendremos que trabajar en concienciar a la gente que tiene un horario, que no vale ir allí en una hora de tiempo y dejarlo en la puerta, porque al final el vertedero se convierte en la parte de fuera y no lo de dentro. Entonces tenemos que concienciar a la gente mucho en ese aspecto. Bueno, pues será algo en el que podemos remundar un poquito más adelante cuando llegue el momento. Sobre todo los fines de semana. Los fines de semana es que es mortal. La gente va a las parcelas y hacen trabajo de escombro, de esto, de los... Pero los escombros no pueden ir al punto limpio, ni a las afueras del punto limpio. Quiero decir, quien haga una obra se tiene que preocupar de depositar sus residuos donde corresponde. Ni a un bache, ni a una esquina. Rafa, lo vemos, pero que lo hacen. Ya, por eso hay que concienciar también a la población. Bueno, la segunda pregunta, ¿el camino del Tamujal se va a descentar para la romería? Ya están trabajando en ello.
Yo no voy a decir que está, o sea, que va a estar preparado, ni va a estar terminado hasta que esté terminado. Está trabajando. Seguramente estará sin problema, pero no es mejor no vender a pie de los antes de cazar. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Micro. Si no es del micro, es algo entre nosotros. Porque me alegra el día, Sí, Manuel está reído. ¿Por qué estás reído tú, Manuel? No lo sabes, pues yo me... Y ya hablamos os de récord.